Muy buenas tardes, hermanos, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, Iglesia del Señor, familias, amigos, familiares que nos están sintonizando en esta tarde de transmisión, de enseñanza, de estudio bíblico de la palabra del Señor. Queremos agradecer a Dios primeramente, hermanos, por su amor y su misericordia, que Él hace posible todas las cosas y que nos permite seguir impartiendo su palabra del Señor, la palabra de Dios. Damos gracias a quienes en esta hora en sus hogares están sintonizando. Gracias por ese interés y por ese hambre de aprendizaje y de esta palabra que es palabra viva, tanto para ustedes como también para mí. Agradecemos, hermanos, a todos aquellos que nos van mandando sus mensajes, palabras de ánimos, todos los hermanos, tanto de la congregación Templo del Espíritu Santo como hermanos de fuera también. El día domingo, día sábado por allí también nos estuvieron mandando mensajes desde Cajamarca, el pastor Roberto Caja, de la Iglesia Ciudad de Dios, y queríamos saludarles también, aprovechar este inicio de tiempo y hacer llegar nuestros saludos. Que Dios bendiga a la congregación, que Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Adelante, hermanos, animo a los pastores que tienen esa labor noble de pastorear un rebaño, a pesar de las circunstancias difíciles que se puedan presentar en nuestra vida. Les animo a seguir adelante, que el Señor les fortalezca, que el Señor les anime, porque somos encargados, hermanos, a llevar el Evangelio, a cuidar del rebaño. ¿Y cómo lo haríamos si no tuviéramos a Dios de respaldo, que nos da las fuerzas? Gracias a todos los que hacen esa labor de predicar el Evangelio del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Quisiera que elevemos una oración. Le pido a mis hermanos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, Templo del Espíritu Santo, en esta hora elevar una oración por mi vida, que sea el Señor dirigiéndome. Amén, hermanos. Ayúdenme a orar. Padre eterno, amado Dios, Rey de la gloria, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu infinito amor, por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia, por la vida, salud y la salud, Señor. Yo te pido, amado Dios, que seas tú dirigiendo mi vida en esta hora. Que seas tú, amado Dios, Señor, tomando control y fortaleciéndome, Señor. Fortalece también a mis hermanos, y que esta palabra, Señor, que podamos dar en esta tarde, Señor, sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Que llegue a nuestros corazones, que allí donde están, Padre mío Dios, tus hijos, en sus hogares, Padre Santo, allí instrúyenos. Allí, Señor, habla nuestro corazón, prepara nuestras vidas, oh Dios. Te ruego, bendito Rey Señor, que seas tú, amado Dios, en medio de mi vida y en medio de los hogares de mis hermanos. Bendito Dios, dirigiéndonos para que todo lo que en esta tarde podamos hacer y decir sea, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te doy gracias, bendito Rey de la gloria. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estuvimos la semana pasada tratando el capítulo 1, versículo 18 adelante, y vimos sobre la culpabilidad de la humanidad. En esa culpabilidad donde Pablo nos hace entender no solamente a la iglesia, sino a toda persona, a todo ser humano. ¿Por qué razón hoy en día se viven muchas desgracias? Porque precisamente la maldad del corazón del hombre y la perversidad de sus actos y de sus palabras habían llegado hacia Dios en una forma que Dios lo rechazaba, que no lo admitía. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que Él entregó a este mundo a tres desgracias, en las cuales Pablo nos explicaba. Y la primera de ellas era que había entregado este mundo lleno de pecado a las prácticas de los hombres,
primero a las concupiscencias de sus corazones. Dice, los entregó a ellos, a los pensamientos no agradables a Dios, para que hicieran lo que ellos quisieran, conforme ellos pensaban. Luego también les entregó a pasiones vergonzosas, en las cuales vimos allí cómo la mujer y el hombre cambian el uso natural de su cuerpo para ir contra natura, contra lo que no estaba correcto o no era agradable a Dios. Vimos también el tercero, que les entregó a una mente reprobada, y en esos que estaban en una mente reprobada vimos una serie de actitudes, una serie de formas, de caracteres de las personas que están descritas a partir del versículo 29, 30 y 31. Pero el versículo 32 dice, hablando de este grupo de personas del 29 al 31, dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces este grupo de personas a las que se está refiriendo son las personas del versículo 29 al 31, pero no eran inocentes. No es que ellos no conocían o ignoraban lo que era bueno o lo que era malo. Dice más por el contrario, dice la palabra del Señor, quienes habían entendido el juicio de Dios. Es decir, ellos sabían que si cometían tales actos, el juicio de Dios vendría. Ellos sabían que las consecuencias de pecar delante de Dios eran dignos de muerte. Aún así lo hacían. Y no solamente lo hacían, sino que se complacían con los demás que también practicaban de esas cosas. Luego viene el capítulo 2, que en este caso, en el libro de Romanos, vamos a obviar el capítulo 2, porque los capítulos en el libro de Romanos no están precisamente para apartar ciertos temas uno del otro, sino para un mejor entendimiento. Pero en este caso vamos a hacer que el capítulo 2 no está como capítulo 2, sino es una continuación del versículo 32 o del contexto del versículo 18, y que va a continuar hacia adelante. Y en este apartado hay un versículo en el cual nos va a hacer reflexionar mucho. Si bien es cierto, Dios ya había hablado, Pablo ya había hablado de las personas que eran practicantes del pecado y que eran personas que se habían rebelado contra Dios, ahora va a hablar de los que estaban dentro del pueblo de Dios. Entonces va a haber dos grupos aquí. Pablo no hace ni a unos más ni a otros menos. Pablo va ajustándose al justo juicio de Dios y va reprendiendo a unos y va reprendiendo a otros. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 2, que lo vamos a mencionar solamente porque está puesto allí. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Miren, hermanos, este es un versículo que nos explica claramente a quiénes se están refiriendo, a ese grupo de personas que supuestamente eran creyentes, que conocían las escrituras, pero que sin embargo tomaban una actitud no correcta. Estas personas empezaban a juzgar. ¿A quiénes? A las personas de todo este contexto del versículo 18 hacia adelante. Los que practicaban la inmoralidad, es decir, los que se acostaban con hombres, con mujeres, los que se habían entregado a pasiones vergonzosas, los que habían sido entregados a una mente reprobada. Entre ellos habían injustos, habían perversos, ávaros, los que estaban llenos de envidia, homicidios, de contiendas, aquellos murmuradores, los detractores, los aborrecedores de Dios, aquellos soberbios, altivos, los inventores de males, los desobedientes a los padres, los necios, los desleales,
los que no tenían misericordia. ¿Quiénes juzgaban a estas personas? Aquellos que supuestamente estaban conformando el pueblo de Dios. Pero este es un juzgar en el cual el Señor Jesucristo también lo mencionó y dijo: no juzguéis para que no seas juzgado. Este es el concepto de ese juzgar que no debemos hacer ni practicar los que conocemos las Escrituras, los que somos hijos de Dios. Es decir, no debemos juzgar de la forma como Pablo lo está diciendo aquí, ni de la forma como el Señor lo dijo. Hay otra forma de juzgar, otro concepto de la palabra juzgar, la cual es examinar, la cual es ver ciertas cosas para yo comprobar a la luz de la palabra del Señor o a mi entendimiento de razón humana si es correcto o no es correcto, si es bueno o no. Ese juzgar es para edificación. Ese juzgar es para evitar errores. Ese juzgar es para ayudar a los demás que tal vez están haciendo las cosas equivocadamente. Entonces yo juzgo lo que se dice, lo que se predica, por ejemplo. Juzgamos una prédica no por hablar mal, sino por ver si esa prédica es o no con razón de la palabra del Señor. Si esa prédica es o no con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces ese juzgar es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque es examinar lo que se dice. Pero ese mismo concepto no es el que está hablando aquí Pablo. Pablo está aquí hablando de aquellas personas que están condenando a los demás, que están condenando, que les están mandando al infierno en vida a esas personas, sin darle la oportunidad de que oigan un mensaje, sin darle la oportunidad de predicarle la palabra del Señor, de decirles: esto es malo delante de Dios, esto es pecado delante de Dios. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no cambias tu estilo de vida? Entonces a ese tipo de juzgar se está refiriendo Pablo cuando dice: quien quiera, primero dice, por lo cual eres inexcusable. Empezando por esa palabra, quiere decir Pablo, por lo cual no vas a tener ninguna justificación delante de Dios. Esto tira por tierra todo argumento de hombre, todo pensamiento de hombre. Por más teólogo que sea, por más conocedor de las Escrituras, por más instruido que sea, no puede excusarse delante de Dios, no podrá justificarse delante de Dios si es que él también está haciendo de una u otra manera lo mismo que las otras personas. Por lo cual eres inexcusable. Recuerde que la palabra del Señor dice que en el día del juicio nadie se podrá justificar delante de Dios. Sencillo, ¿sabe por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestras razones, nuestros argumentos no son ni serán mejores ni mayores que las de Dios, porque solamente Dios tiene la razón absoluta, sin lugar a equivocarse. Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, Él tiene todo el conocimiento. Dice la palabra que sus caminos son demasiado altos en relación a nuestros caminos y sus pensamientos también. Por lo tanto, ningún hombre tendrá algo valedero delante de Dios para convencer a Dios que Dios se equivocó. Pero la palabra del Señor dice: no hay hombre que se pueda excusar. Quien quiera que seas tú. Está diciendo, no, para Dios no va a haber el que pueda tener una preferencia o el que pueda dar un lugar que lo dio en la tierra a un ser humano o a una persona para su obra, por ejemplo. Para Dios no habrá que tú fuiste pastor, que tú fuiste evangelista, que tú ganaste cientos de almas para Cristo, que tú eras el mejor creyente en la iglesia, si es que un día tú te desvías de la verdad y dejas de hacer la verdad. Y tal vez no seas practicante de las cosas que menciona en esta relación de la palabra del Señor, pero tal vez haya otras cosas que también son pecado para Dios. Entonces Dios, como va a juzgar con justo juicio, Él no mirará a los creyentes de otra forma, sino que mirará con un juicio, midiendo tanto a hombres malos y buenos. Ya nos juzgará de acuerdo a las obras. Lo vamos a ver más adelante. Dice entonces: pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo,
porque tú que juzgas haces lo mismo. No necesariamente las mismas prácticas, los mismos pecados que los otros hombres. Pueden ser otras cosas, pero estás pecando delante del Señor. Pero estás haciendo algo que no está bien delante del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Pablo, cuando hace mención de este versículo 1, él está identificando que dentro del pueblo hay uno o varios personas que pueden ser, que eran judíos o eran griegos o gentiles, también se les llama, quienes estaban de alguna manera no aceptando lo que Pablo estaba diciendo. O sea, al escribir su carta, Pablo sabía que habían personas que no aceptaban o no recibían este mensaje como para ellos, sino que más bien ellos decían que el mensaje no era, o sea, unos decían, eso son para ellos, para los judíos. Recuerde que la iglesia de Roma era una iglesia que estaba conformada por judíos y también por griegos o gentiles. Había una mezcla allí. Y como había una mezcla, siempre había sus posiciones, los judíos en una posición, los griegos en otra posición. Pero Pablo tenía que también reprender a los judíos, porque a los griegos ya los había hecho. Y como Pablo sabía que habían judíos, él tenía que redarguir. La palabra redarguir quiere decir convencer, pero no convencer con sus argumentos ni con sus pensamientos como se suele hacer muchas veces. Lo importante es convencer con la palabra del Señor, y es el Espíritu Santo quien convence y redarguye de pecado, dice la palabra. Pablo tenía que convencer o redarguir, tenía que derribar el pensamiento o los argumentos meritocráticos que tenían esos judíos. ¿Qué quiere decir esa palabra meritocráticos? Quería decir Pablo que ellos se consideraban justos por sus propias obras. Ellos se proclamaban merecedores de la justicia de Dios porque hacían buenas obras, porque hacían buenas labores, buenas cosas. O sea, ellos rechazaban de alguna manera la justicia de Dios por nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y se amparaban en la ley y en sus obras. Y eso es algo que Pablo lo había comprendido en su encuentro con el Señor y en el tiempo que el Señor le ministraba, que el Espíritu Santo le guiaba, que era un error. Ya no era por obras, ya no era por lo que uno hacía, ya no era por lo que tú dabas a los demás, sino que ahora como uno llegaba a ser justificado, ahora como uno es justificado delante de Dios. Lo hemos visto la semana pasada, pero lo digo hoy nuevamente, es por la fe en el Señor Jesucristo. Ya no es por medio de las obras ni de la ley. Ya no, porque la gente se había acostumbrado a hacer unas buenas obras, pero sin embargo tenía un corazón malintencionado, perverso. La gente se había acostumbrado a dar sus sacrificios, sus ofrendas al Señor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Había resentimiento, había rencor, habían odios, no tenían amor de verdad al prójimo. Lo tenían que hacer porque la ley les enseñaba, porque le habían enseñado que así tenían que hacer, pero no les nacía hacerlo porque el amor de Dios estuviese en sus corazones. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? ¿Y qué es lo que quiso decir Pablo específicamente? Había exhortado y había redarguido ya a los gentiles, pero quedaban allí algunos judíos arrogantes que ellos decían que esa carta no era para ellos, que esa carta no tenía un contenido específico para ellos, sino que simplemente eran para los gentiles. Recuerdo, los judíos siempre tenían ese concepto de que los demás para ellos eran gente inmunda. Ellos pensaban que eran la única clase de personas en las cuales Dios aceptaba, pero estaban totalmente equivocados. Dios había venido por una humanidad pecadora, había mandado a su Hijo Jesucristo por una humanidad pecadora. Ya no había venido solamente por el pueblo de Israel como ellos se creían. Es verdad que Israel como nación fue bendecida, fue escogida como pueblo de Dios, pero dice la Biblia que de allí nació la salvación. De los judíos viene la salvación. Sí, porque el Mesías fue judío, es judío.
Pero eso no le da derecho a ellos a creerse que solamente ellos eran dignos de ser recibidos por Dios. Mas hoy, por el contrario, vemos un pueblo que vivía en un paganismo, en una práctica inmoral. Ese pueblo gentil, ese pueblo apartado, se ha humillado delante de Dios y ha venido a ser acepto delante del Señor. Dijo Dios en su palabra que Él había derribado esa pared que separaba a unos y a otros para hacer de los dos un solo pueblo. Es el pueblo de Dios, algo que los judíos no querían entenderlo. Y todo a esta situación de ese pensamiento propio del judío, de la meritocracia, de los que se creían que Dios les salvaría y les tendría en buena honra porque hacían buenas obras, Pablo les dice en el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, ¿a quiénes se refiere, hermanos? No se está refiriendo a ese grupo que practicaba las cosas obscenas del versículo 28, 29 hasta el 31. No, está hablando ahora de los que estaban dentro de la congregación, que también estaban practicando ciertas cosas de las cuales Dios los juzgaría según verdad. Y aquí vamos a ver 3 características del justo juicio de Dios. El primero es que les juzgará según verdad. El segundo va a ser que Dios les va a juzgar según sus obras. Y luego el Señor les juzgará sin acepción de personas. En estas 3 cosas vamos a ver que se va a caracterizar el justo juicio de Dios. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ellos sí consideraban que eran un pueblo a los cuales Pablo no estaba haciendo referencia. Pero Pablo aquí literalmente está diciendo: no tienes defensa legal en este versículo, en el versículo 2. No tienes defensa legal, quien quiera que seas tú. No me da igual, dice Pablo, si eres judío, si eres griego, si eres el que está dirigiendo la congregación, si eres el que está haciendo papel de diácono. No, me da igual quien quiera que seas tú, porque Pablo no se inclina ni a otros. Pablo está pegándose a la justicia de Dios, en el cual él intenta también estar en el centro del juicio de Dios. Y él dice: no tienes defensa legal. Es decir, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Que la verdad es absoluta en el Señor. Dios no tiene medias verdades, Dios tiene la verdad absoluta. El hombre puede tener medias verdades, el hombre puede tener mentiras escondidas por allí, pero Dios es verdad, es absoluto en todo. Lo dijimos también la semana pasada. Es absoluto en santidad, es absoluto en justicia, es absoluto en misericordia y es absoluto también cuando va a juzgar. Es fuego consumidor, le dijimos, ¿verdad? Entonces ellos creían esto. Pero Pablo, hermanos, aquí está haciendo una referencia tanto a los griegos moralistas, porque en este grupo ya, en el cual Pablo le dice: quien quiera que seas tú, ya no solamente es judío, sino hay griegos también, es decir, los gentiles que habían salido del gentilicio. Para mejor entendimiento le llamamos los griegos moralistas, que también se creían que solamente ellos eran los morales y que el resto eran todos inmorales. Para ellos también los judíos eran inmorales. Y Pablo se refiere a los griegos moralistas, pero también se refiere a los judíos religiosos o legalistas. Ambos extremos creo que no son convenientes para un buen crecimiento de la palabra del Señor en nuestra vida. Hay que apegarnos a la palabra del Señor. Si cuando se predica la palabra del Señor con el discernimiento, con el conocimiento, los demás lo quieran llamar legalistas o extremistas, es asunto de ellos. Lo importante es estar apegados a la palabra del Señor. A partir de allí, cada uno puede dar su concepto de lo que se predica. Puede decir: este es muy flexible, no predica completamente, o este es muy extremista, muy legalista, es demasiado de verdad que ya no se puede. No, pueden tomar cualquier concepto, pueden dar cualquier opinión, pero ¿sabe qué? El que predica, es lo importante, que tiene que estar apegado a la palabra del Señor. Opiniones va a haber de diferentes opiniones compartidas, pero Pablo tiene que lidiar con unos y tiene que lidiar con otros.
Dice, hermanos, que tanto los griegos moralistas como los judíos religiosos se consideraban que ellos mismos estaban justos, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, aquí nadie tenía la culpa. Uno decía, no, nosotros no estamos bien. El que tiene la culpa es el que está al lado. Él es el que va, el que tiene que recibir esta reprensión de Pablo. Y los demás decían lo mismo. Imagínense, se echaban la culpa unos a otros. Gloria sea a Dios. Pero el concepto del judío era que creía o tenía privilegios y era un pueblo especial para Dios, y por eso no se contaba con entre esos que practicaban tales cosas, las que hemos dicho nosotros del versículo 29 al 31. Es decir, los judíos se creían que ellos tenían un privilegio especial, y por ser un pueblo especial que Dios les había escogido, pues ellos creían que lo que Pablo decía no era para ellos. Pero Pablo les dice con la palabra del Señor, tú que juzgas a otros, hermanos, esa palabra tú que juzgas a otros es un verbo en tiempo presente, es decir, que Pablo les está, aunque la carta haya sido enviada hoy y llegue tal vez en 2 semanas, tenía validez. Era un verbo en tiempo presente. En el momento que ellos le decían, esa es la actitud que ellos estaban teniendo, ese comportamiento que estaban teniendo. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Entonces, para dar a entender, hermano, que el judío pensaba siempre de sí mismo como mejor que los demás. Ese era el pensamiento. Y si usted ve, hermanos, en documentales de los judíos ortodoxos, a día de hoy, ellos siguen pensando que la gente que no está en el mismo concepto de sus ideas, siguen siendo para ellos una gente repugnante. Los judíos, ¿sabe qué consideraban, hermanos? Le consideraban perros a los demás. Ellos se creían la clase única aceptada por Dios, ellos lo que creían. Y es lo mismo que Pablo está diciendo allí, reprendiendo ese pensamiento no aceptado de parte de Dios, en el cual ellos eran mejor que los demás. Y Pablo les está diciendo, no, señores, ustedes no son mejores que los demás. ¿Y cómo se los dice? Con el versículo 2 que acabo de leer. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Está diciendo, Pablo está diciendo, no interesa si eres judío o eres griego, la verdad es para todos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 2, hermanos, Pablo dice que el juicio de Dios tiene 3 características y que tiene que entender tanto el judío como el gentil. Y esas 3 características se lo he mencionado. Vamos a ver la primera característica y vamos a dar lectura desde el versículo 3 hacia adelante. Versículo 2. Vamos, esa primera característica del justo juicio de Dios dice que será que Dios le juzgará, que Dios vendrá a hacer un juicio según verdad. Según verdad. Y voy a leer hasta el versículo 5 y vamos a ir hablando poco a poco. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Y Pablo le responde, no escaparás del justo juicio de Dios. No escaparás. Pablo le dice, piensas tú, porque en nuestro pensamiento podemos tener muchas cosas. En nuestro pensamiento vamos a decir, no, yo estoy bien, yo he hecho las cosas bien. En nuestro pensamiento vamos a decir, correcto, yo estoy correcto, el otro está equivocado. Pero ¿sabe quién tiene la verdad? No es usted ni yo tenemos la verdad. La verdad está en la palabra del Señor. Lo que les dije el otro día, hermanos, no es que el hombre se mire en un espejo y se diga, qué bonito soy. ¿Sabe qué? Vaya a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra del Señor, y este espejo de la palabra del Señor es quien nos va a decir si tenemos o no la verdad, si tenemos o no la razón, si mi carácter está de acuerdo con la palabra del Señor, si Dios lo aprueba mi carácter, si Dios aprueba mis pensamientos, si Dios aprueba lo que estoy haciendo. Es la palabra de Dios, hermanos. Es juicio según verdad. Dios juzgará por la verdad. Dios no dejará, hermanos, sus criterios o su carácter de Dios justo
de Dios misericordioso, de Dios santo, para favorecer a unos y ir contra otros. Eso no lo va a hacer jamás Dios. Eso es típico de una conducta del hombre natural. Que el hombre natural se vende, que el hombre natural tira para su lado, que el hombre natural habla lo que le favorece. Pero Dios dice, no, yo voy a juzgar con la verdad. Al mentiroso le juzgaré con la verdad, y al que ha dicho la verdad le juzgaré con la verdad. Al malo le juzgaré con la verdad, y al bueno le juzgaré con la verdad. Al que es de Cristo le juzgará con la verdad, y al que no es de Cristo también le juzgará con la verdad. Ese es el carácter de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. El juicio de Dios es según verdad. ¿Y por qué dice Pablo esto, hermanos, que será según verdad? Porque hay personas que llegan a pensar que ellos tienen más méritos que los demás, lo que hemos dicho, la meritocracia, y que sus méritos por obras le harán ser aceptos delante de Dios, y piensan que la condición espiritual de los demás es deplorable, es lamentable, es pobre, y creen en ellos mismos que Dios está complacido por lo que ellos creen o hacen. Pero, hermanos, Pablo tira a tierra todo este pensamiento. Y este es un pensamiento, hermanos, que no es precisamente que Pablo esté hablando de aquellos que no tienen a Cristo. No, está hablando de los que están en la congregación, porque Pablo se está refiriendo aquí a la iglesia de Roma. Hasta el versículo 32 está hablando de los que están fuera de la iglesia, pero a partir de ahí adelante está hablando de los que están dentro de la congregación. Y aquellos que se creen que por sus obras, por lo que hacen, serán salvos, cuando su corazón hay algo que no agrada, que no está bien delante del Señor. Y entonces Pablo está redarguyendo, está contradiciendo con la palabra del Señor a esas personas que tienen ese pensamiento. Y entonces el versículo 3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo. Pero hoy vuelvo a repetir, pero es probable que no hagan las mismas cosas que los demás. Tal vez ellos no sean personas que se acostaban con otros hombres, o tal vez no sean esas personas que eran homicidas, no habían matado a nadie, pero tenían otro tipo de homicidio, aborrecen. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que el que aborrece a su hermano es homicida? Y como homicida no podremos entrar en el reino de los cielos. Entonces dice, tú haces lo mismo. ¿Crees que tú escaparás del juicio de Dios? Y Pablo mismo está respondiendo, no escaparás del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hemos dicho que es justo. Pero no, hermanos, no hay nada de obras que nos justifique delante de Dios. No hay nada de obras. Eso lo hemos visto muchas veces, hermano, por la palabra del Señor. Mas hemos ido hablando mucho que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor Jesús reprochó a los fariseos? Y muy en especial a aquellos fariseos hipócritas. Reprochó porque su conducta era de pura teoría, era de puro conocimiento. Ellos se paraban en las sinagogas y empezaban a explicar y empezaban a dar las enseñanzas, y la gente tal vez se quedaba perplejo diciendo: qué sabiduría, oh, qué cosas tan tremendas, no lo sabías que este es gran hombre de Dios. Pero Jesús les enfrenta porque Él conocía lo profundo de su corazón. Y es que no hallaba en su corazón sinceridad, no hallaba honestidad, no hallaba humildad. Por todo lo contrario, estaban cargados de orgullo, de soberbia. Por eso el Señor Jesús les dijo a aquellos que oían el mensaje de los fariseos: lo que dicen ellos, hacedlo, escuchadlo y hacerlo, porque ellos predican la verdad, predicaban la palabra de Dios. Pero más les dijo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no lo hacen. Les reprochaba, hermanos, porque esa era la conducta que les caracterizaba como hipócritas.
El judío pensaba que las predicaciones de Pablo no eran para ellos. Así hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos, muchos que en su conciencia cauterizada se basan ellos en sus obras y creen que así van a poder comprar la justicia de Dios. A Dios no se lo compra con obras. A Dios no se lo compra, hermanos, con dinero. A Dios no se lo compra, hermanos, con cosas para hacerle sentir bien. No, a Dios no se puede comprar de esa manera. A Dios hay que abrirle nuestro corazón. A Dios hay que llevarlo en todo nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestros hechos, en nuestras obras. Hay que llevarlo siempre a Dios y con ciertos criterios, como por ejemplo la humildad. Yo siempre he dicho, hermanos, no perdamos eso. No perdamos la humildad. No perdamos la sencillez. Yo cuando hablo de no perder la humildad, no quiero decir, hermanos, que te dejes que los demás pasen por encima tuyo. No. La humildad de ser sencillos, honestos, de predicar su palabra, de llevar la palabra, de dar testimonio de la verdad. Que Cristo vive en nuestros corazones. Entonces, hermanos, no somos salvos nosotros por obra, lo sabemos, sino que somos salvos para buenas obras, que es muy diferente. Quédese con esta reflexión, hermanos, que acabo de decir. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, porque cuando ya somos salvos por el Señor Jesucristo, la palabra del Señor entonces me dice, ¿sabes qué? Es bueno que tú hagas buenas obras, que no seas malo ya. Que antes no sabías compartir, eras egoísta, querías solamente para ti y que tú tengas todo y el resto no. Pero hoy sabes que has conocido la verdad, has conocido la palabra de Dios, has conocido el amor y la misericordia de Dios y has entendido que yo te bendigo, que yo te doy las bendiciones. Ahora, ¿qué tal si tú no haces una obra de caridad con los demás? Es muy diferente, hermanos. Pero el pensamiento del judío era no importa cómo esté su condición espiritual, con tal de que vaya haciendo obras y que vayan mirando a los demás que él hace buenas obras. Ya pensaban que tenían comprado a Dios para que les tenga allí, y no era verdad. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. El versículo 3, una vez más lo leo. Y piensas esto, hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. No es así entonces, hermanos. Dios no mira las cosas de esa manera. El religioso es aquella persona que por fuera da la imagen de humildad y que piensa que haciendo ciertas cosas tiene ganada su salvación. Hay una pregunta en el versículo 4 que Pablo lo hace de esta manera. Es una pregunta muy concreta, hermanos. Y dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, está diciendo Pablo allí, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Esta palabra benignidad viene de bueno, porque Dios es bueno. Paciencia, porque Dios es paciente. Y longanimidad, porque Dios es generoso. Longanimidad tiene un sinónimo a generosidad. Ignorando que su benignidad, es decir, la bondad de Dios, guía al arrepentimiento. Entonces, son aquellas personas que piensan, hermanos, que cuando ven la actitud, el comportamiento o el pecado de una persona, no le dan opción o no le dan esa oportunidad de que pueden ser salvos, sino que directamente lo condenan al infierno. Pero sin embargo, Pablo está diciendo, están despreciando las riquezas de su bondad, porque Dios es rico en bondad, en paciencia, en generosidad, que su bondad, su generosidad le va a guiar a esa persona a arrepentirse, que lejos tal vez de criticarle, de juzgarle de esa manera, ¿qué tal si nos ponemos a orar? Nos ponemos a buscar la forma de cómo hablarle de la palabra del Señor. Tal vez no conozca la verdad. Tal vez su corazón se haya endurecido, pero la palabra del Señor tiene poder para hacer un corazón de piedra, dice, un corazón de carne. Olvidamos que Dios es bueno. Dios es bueno.
Y estas personas, hermanos, en esa misma situación del judío, menosprecian la bondad de Dios. Aquel que cree que tiene su propia justicia en sí mismo y se cierra al mensaje del evangelio, creyendo que porque Dios es bueno, Dios lo aceptará en su presencia. Y Pablo dice que estamos menospreciando la verdad. Entonces son las personas que piensan, bueno, como yo hago buenas obras y Dios es bueno, me acepta, pero como el otro es malo y hace estas cosas, creo que Dios lo ha desechado y no tiene oportunidad de salvación. Eso es muy malo. Su longanimidad, es decir, su generosidad y su paciencia, detienen el enojo de Dios para castigar, y esto mismo hace que le dé tiempo al hombre para que él pueda ser guiado al arrepentimiento. Ojo, hermanos, que el arrepentimiento es crucial para una relación de fe y de promesas. Esto es la otra parte que debe entender toda persona, que si bien es cierto hay pecado, está haciendo algo malo, y si bien es cierto que tiene oportunidad de salvación y de perdón, también es cierto que esa persona debe arrepentirse de su pecado. Entonces hay que hablar del arrepentimiento a estas personas. Leo el versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Le está hablando a aquellas personas que están en la iglesia. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo no sé, hermanos, si nos estamos dando cuánto Pablo está insistiendo con un versículo y otro versículo, haciéndole entender que están equivocados aquellas personas que juzgaban a los demás. Gloria sea a Dios. Es decir, hermanos, que aquel que se niega a reconocer la bondad de Dios, que se niega a entender que su pecado ha traído la ira de Dios a su vida, atesora para sí mismo ira para el día de la ira. En el Antiguo Testamento es conocido como el día del Señor, o también como el día del juicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la persona en una actitud así de juzgar de esa manera? Simplemente está atesorando, está acarreando ira para el día de la ira. Pero nótese esto, hermanos, en el cual dice: tú atesoras para ti mismo. Es decir, uno mismo es quien atrae el bien o el mal para su vida. Uno mismo busca su propio bien, su propio mal. Uno mismo puede buscar su salvación o su perdición. Ya lo sabemos, es una decisión personal. El corazón duro, endurecido, mientras más duro se haga su corazón, mayor ira acarreará para él. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver nosotros la segunda característica del justo juicio de Dios, y ese es lo que nos dice el versículo 6, en el cual dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Es la segunda característica. La primera hemos dicho que es el juicio según verdad, y segundo, que será según sus obras. Según sus obras. El cual pagará según lo que hemos hecho. Cada uno, hermanos, cada uno. Dice la palabra del Señor que en el día del juicio se levantarán todos los que están durmiendo en el polvo de la tierra, los muertos, los que están en el infierno, el mar entregará a los muertos, el Hades, todos para ser juzgados. Unos para vida eterna y otros para condenación, dice el libro de Daniel, o para confusión perpetua. Y se abrirán los libros, el libro de la vida, donde están inscritos los que aceptaron a Cristo Jesús, y el libro de las obras. Y cada uno será juzgado según lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Dice el versículo 7: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Según obras, el versículo 7 dice vida eterna, perseverando en el bien hacer, las buenas obras del bien hacer cuando uno es salvo, primeramente. Lo que hemos dicho, somos salvos para buenas obras. Entonces aquí debemos permanecer, o deben permanecer todos, perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, hermanos, ¿quién no quiere la vida eterna? Yo quiero la vida eterna. Usted quiere la vida eterna.
¿Quién no quiere buscar gloria y honra e inmortalidad? Está hablando de nosotros. Nosotros buscamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Buscamos la inmortalidad porque es la promesa de Dios. Dice que viviremos con Él por la eternidad, es decir, no habrá muerte. E inmortalidad, que no habrá que una segunda muerte tenga poder sobre nosotros. Dice la palabra del Señor que los que hemos muerto en Cristo y resucitamos, la segunda muerte no tendrá poder ni potestad sobre nosotros. Seremos eternos con el Señor. Pero ira y enojo al otro grupo, ¿no es cierto? Según obras. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, los que se dedican a hacer malas obras. Salvos para buenas obras, los del versículo 7, para vida eterna. Y aquí los que se justifican a sí mismos, que según sus obras, y creen que ellos van a ser justificados por sus obras. Pero el versículo 8 dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué más hay? Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano, pero que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Es que Dios, hermanos, Dios, hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a decir ahora, no dejará sus atributos de justo, de santo, de justo, para favorecer a unos y irse en contra de otros. No. Dice más bien el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Identifiquemos este versículo que tiene relación con el versículo 7, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Honra y gloria y paz. Hermanos, cuando uno de verdad hace obras de caridad, él es salvo y hace obras, pero no por méritos, no porque sean vistos por los demás, sino hacen obras porque ese corazón que tienen, ese corazón que Dios le ha puesto, que le ha cambiado, le motiva a hacer las buenas obras. Hermanos, ¿no sentimos gozo? ¿No sentimos paz? ¿No te da alegría, hermano, que seas generoso? Porque si no te da alegría cuando eres generoso es porque no le estás haciendo de corazón, sino que te duele tus euros que das, te duele tu ofrenda que das, te duele si tienes que diezmar, te duele si tienes que colaborar, te sientes mal. No estás buscando gloria y honra de parte de Dios, porque ¿sabes qué? Déjame decirte, por la palabra del Señor dice que Dios honra a los que le honran. Pero no vas a encontrar esa paz, esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabes que no lo estás haciendo correctamente. Hay un principio de ofrendar para Dios. Hay un principio de traer algo para Dios. Hay un principio cuando hacemos una colaboración para Dios. ¿Y sabe cuál es ese principio? Nos enseña la palabra en el libro de Génesis, cuando Dios miró la ofrenda de Caín y Abel. Y dice que el Señor vio la intención del corazón. Por eso es que uno llevó su ofrenda con amor, una ofrenda de corazón, y eso le hizo entregar lo mejor que tenía. Pero al otro observó que su ofrenda no era agradable porque su corazón era malo, y se confirmó porque terminó matando a su hermano, derramando sangre inocente. Tal vez si no lo sabías, déjame decirte en esta tarde que cuando tú traes una ofrenda al altar de Dios, Dios no mira tu ofrenda primero, mira tu corazón, cómo lo traes. Que cuando tú extiendes tu mano de colaboración, Dios no está mirando la cantidad que tú das, Dios está mirando la calidad de tu corazón, cómo te has conmovido tú, cómo te tienes sensibilidad de dar, y Dios te bendice y vas a encontrar paz. Dios te va a honrar, Dios te va a guiar a eso bueno que la palabra del Señor dice, pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego. Y tercera característica del juicio de Dios, en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios.
No hay acepción de personas. El Señor nos enseñó en su palabra. Y el Señor quiere que nosotros también practiquemos ese principio de no hacer acepción de personas. Dios juzgará en el día del juicio sin tener en cuenta tal vez que un tiempo nosotros hicimos la obra para Dios, pero la dejamos, sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia, la dejamos. Tal vez pensemos que Dios tendrá en cuenta eso. La Biblia dice que no. Si el justo se apartare de sus justicias o del camino recto, ninguna de sus justicias, ninguna de sus caminos buenos por donde él anduvo, le será tomado en cuenta. Porque conoce la verdad. Yo siempre he dicho, Dios no nos va a juzgar, hermanos, en ese momento. O no vamos a ser condenados en ese momento por el pasado. Es por el presente, porque mi pasado puede haber sido feo. Porque en el pasado puedo haber sido malo. Puedo haber hecho muchas cosas. Puedo haber tenido un testimonio muy feo. Puedo haber sido señalado por muchos dedos, acusándome de todas cosas, y eran verdad porque yo hacía esas cosas. Pero ¿sabe qué? La verdad llegó a nuestros corazones como al tuyo. Y nos apartamos de esa vida y dejamos. Algún atalaya predicó la palabra del Señor, tocó bocinas, escuchó mensaje de Dios, palabra de Dios, en el internet, en una red social, en un mensaje, en una palabra. De cualquier manera, Dios llegó a tu vida y abriste tu corazón a Dios. Y Dios cambió tu vida. Tu pasado no cuenta. Cuenta tu presente y cuenta el futuro que Dios te prepara. No vivas del recuerdo del pasado. Si tú te has arrepentido a Cristo y has pedido perdón a Dios y le has dicho que todo ese pasado ya no lo quieres volver a vivir, Dios tampoco se acuerda. Dice que tus pecados son enterrados en lo profundo de la mar. Dios no hace acepción de personas. En una congregación pueden llegar las personas como están en ese momento viviendo. Yo no sé, a veces hay pensamientos que no son nuestros, son palabras, hermanos, que no sé de dónde saca la gente cuando dicen que no, a la congregación no debe entrar un homosexual, que a la congregación no debe entrar una prostituta, no debe entrar una mujer con pantalón. ¿Quiénes somos nosotros para impedir la salvación? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No dice Dios en su palabra que Él no vino por justos, sino por pecadores? ¿No dice en su palabra que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos? ¿No dice en su palabra que Él vino por los pobres de espíritus, por los que lloran? Hermanos, ¿cuándo hace la obra de Dios? Cuando uno se acerca. A las iglesias, a las congregaciones pueden entrar las personas. Y allí encontrarán palabra para cambiar sus vidas. Y allí el Espíritu Santo obrará para cambiar sus vidas, para tocar los corazones. Y entonces el que era borracho dejará de embriagarse porque habrá escuchado la palabra de Dios. El que es adúltero dejará de adulterar. El que es homosexual dejará su vida porque Dios habrá cambiado, tocado su corazón. ¿Acaso queremos que las personas cambien porque nos agraden a nosotros? Si pensamos así, estamos como los judíos legalistas o religiosos al cual habla Pablo. No somos nosotros los que cambiamos, no es la palabra del hombre el que cambia, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de allí, cuando Dios hace la obra, escuchamos testimonios grandes, testimonios los que nos conmueve el corazón y que nos da la alegría y nos satisface cuando escuchamos decir: yo era un drogadicto, pero aquí estoy predicando la palabra del Señor. Yo era un homosexual, pero Cristo cambió mi vida. Estaba yo perdido en ese mundo, pero hoy soy nueva criatura, hoy predico la palabra de Dios. Dios me devolvió mi identidad, ahora soy hijo de Dios. Así dirá una lesbiana, así dirá una mujer que vende su cuerpo en la calle. No hagamos acepción de personas. No lo juzguemos como tales. Porque si nosotros no éramos tal vez como ellos eran, pero éramos en otra forma también que no agradábamos a Dios.
Más cuando llegan esas personas es cuando tenemos que, como iglesia, atenderlos, predicarles, amarles, quererles, extenderles un abrazo, extenderles la mano, decirle bienvenido a la casa de Dios. Yo no sé, hermanos, pero hay congregaciones, hay denominaciones donde no te permiten entrar así. No lo sé por qué razón, tendrán sus razones. No los miro, no los juzgo de esa manera, pero a la luz de la palabra del Señor, Dios no desechó a las personas. Dice la palabra del Señor: al que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque al Señor Jesús vino una ramera, una prostituta, vino a sus pies. Cuando allí había hombres que le juzgaban en sus corazones, no lo decían, pero en sus corazones, pero Dios sabía, el Señor Jesús sabía en sus corazones lo que cavilaban en sus pensamientos. Y el Señor Jesús sacó de esa ignorancia. Pero el fariseo seguía empeñado. Como a día de hoy, hermanos, hay judíos extremistas, hay judíos ortodoxos que ven a las personas y les escupen en la cara, los ven como cualquier cosa, porque creen ellos que solamente ellos son dignos, que solamente de ellos son, para ellos es Dios y la salvación solamente para ellos, que no hay más Dios para nadie. Dios está en todo lugar. Bendito sea nuestro Señor, que tuvo misericordia, que tuvo amor por la humanidad y que mandó a su Hijo Jesucristo a cumplir ese sacrificio. Y Él no murió solamente por algunos. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios a este mundo. En este mundo hay blancos, hay morenos, hay de todo, toda raza, toda piel, toda lengua, toda nación, pequeños, grandes, intelectuales, no intelectuales, conocedores de la Biblia a mucho, otros poco. Por todos vino el Señor. Así que, hermanos, aprendamos la palabra del Señor. Yo sé que cada día la palabra del Señor nos tiene que sacar de esta ignorancia. No tenemos que ser así. ¿Cuántas vidas, cuántas personas se habrán sentido ultrajadas por una acepción de esta manera? ¿A cuántos no habremos sido piedra de tropiezo de esa manera? ¿Y cuántas personas que Dios tenía plan de salvación, quería traerlos en la condición que estaban? Y pregunto yo, ¿en qué condiciones llegamos nosotros a Cristo? ¿Acaso éramos santos y nosotros justos, no necesitábamos nada, pero venimos a los pies de Cristo? ¿Sabe qué dijo Pablo? Él se consideraba el más pecador de todos, de los cuales yo soy el primero, decía. Y Pablo ya era creyente, ya tenía el Espíritu Santo de Dios, pero él decía, de los cuales yo soy el primero. Y yo también lo digo. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Todos podemos fallar. Todos podemos tener nuestros tropiezos. Pero ¿sabe qué? No lo hagamos intencionalmente, porque eso sí es pecado. Y aún así, tiempo tenemos, oportunidad tenemos para arrepentirnos, para decirle a Dios: Padre, hemos pecado, hicimos malas cosas, estamos aquí, queremos aprender de ti, queremos también, Señor, así como tú amabas a todos y no hacías acepción de personas, queremos nosotros hacer acepción, no queremos nosotros hacer acepción de personas. Enséñanos, Dios, a amar a todos. En la palabra del Señor hay un ejemplo que Dios da. Dice: a los que tienen buena ropa, a los que son reconocidos, les damos los primeros asientos, y a los que tienen menos los mandamos para atrás. Que Dios nos ayude a no caer en estos errores, porque ¿de qué valdrá predicar la palabra del Señor? ¿De qué valdrá, hermanos, abstenernos de otras cosas y hacemos esto que también es pecado delante de Dios? Cada vez más, si se da cuenta, me refiero a los creyentes, a los maduros, a los que están firmes en las cosas de Dios. Se da cuenta que cada vez más Dios nos exige. Y para los que están empezando en los caminos de Dios, también le digo esto: cada vez Dios te va a exigir más, pero es Dios, su palabra, no nosotros. Su palabra. Ya notarás que el Espíritu Santo te va a golpear tu corazón, te va a golpear por dentro tu conciencia y te va a decir: deja esto ya, que esto tampoco es bueno. ¿Sabe? El Espíritu Santo, Dios, usa nuestras conciencias, usa tu conciencia para hablarte. Hazle caso,
hazle caso. Dice Dios que si aún nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios, mayor es su palabra, mayor es su consejo. Te doy este consejo: no rechaces el consejo de la palabra de Dios. No lo rechaces, porque este consejo es para vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Mañana continuaremos con la segunda parte de este tema de hoy. Y que Dios les bendiga. Les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Y si hay alguien que tal vez quiera pedir perdón a Dios, quiera reconciliarse con el Señor, hágalo. Pida a Dios, dirija su oración. El Señor está allí para atender sus palabras. Amén. Oremos. Eterno Padre, amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta tarde, hermosa tarde, Señor. Gracias, Padre, por haberme permitido llevar tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, administración, oh Dios, en mi vida. Yo te pido, Dios del cielo, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos, la vida de todas las familias, todas las personas, Señor, que han podido recibir, Señor, esta palabra en esta tarde. Oh Dios, abre sus corazones, abre su entendimiento, ayúdalos, oh Dios. Si hay alguien, Señor, que está en necesidad, provéele. Si hay alguien, Señor, que tiene tristeza en su corazón, dale gozo, Padre. Hay alguien tal vez que no tiene paz, dale esa paz, Espíritu Santo de Dios. Te pido, Señor, que fortalezca nuestras vidas, fortalece mi vida, Padre. Te lo ruego, Padre mío, ayúdame a pasar el desierto, Señor. Bendito Dios, ayúdame el día de mañana a estar una vez más aquí, Señor, delante de esta pantalla, Padre, para llevar tu mensaje, para llevar esta enseñanza, Dios. Padre mío, que no caiga al vacío, Señor, que toques corazones, Señor, para que lo reciban. Bendito Rey, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por la vida. Gracias por las familias en todo lugar donde nos escuchan, Señor. Tu palabra dice, oh Dios, que no volverá vacía, sino que hará la obra a la cual ha sido enviada. Y ha sido enviada, Señor, para salvar las almas, para cambiar vidas, para dar vida donde no lo hay, para apartarnos, Señor, de la oscuridad de las tinieblas y sacarnos a la luz. Oh Dios, bendita tu palabra, Señor, que conforta nuestros corazones. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.